Amén, mis hermanos, buenos días. Gracias al Señor por este tiempo de la palabra nuevamente para seguir estudiando un poquito lo que el Señor nos ha permitido. Pues recordemos que ahora empezamos como una jornada de enseñanzas de temas libres. Sí, veníamos estudiando pues varias cartas, ¿no? Ahora vamos a tener algunas enseñanzas libres de los diferentes hermanos que comparten la palabra. Y en mi caso, el Señor me había puesto pues que estudiáramos, ¿no? Como habíamos dicho la vez pasada, algo referente a los últimos tiempos, ¿no? Que es un poco como de escatología, ¿no? El estudio de los últimos tiempos. La vez pasada, digamos que hicimos como una pequeña introducción, ¿sí? Porque nos vamos a basar en lo que es Mateo capítulo 24. E hicimos alguna pequeña introducción y prácticamente lo que más queríamos era como tener una reflexión, podríamos decirlo así, de cierta forma, primeramente en cuanto a nuestro corazón, ¿no? Porque el Señor nos puede revelar ciertas cosas, pero si tal vez nuestro corazón no está en la disposición, en la forma correcta, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Y entonces habíamos hecho el resumen que el Señor había llegado a Jerusalén por última vez, lo habían recibido, ¿no? Con ese recibimiento glorioso de bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor había dado ciertas enseñanzas y el Señor había hecho ciertos milagros y aún la gente lo seguía proclamando, ¿no? Bendito el Hijo de David. Y entonces por todo este tumulto que pasaba, todo el mundo quiso hablar con Jesús, los ancianos, los fariseos, los saduceos, todo el mundo quería tentar al Señor y aún así el Señor respondió todo lo que habló y lo cuestionaban sobre su autoridad. Y el Señor dio ciertas parábolas donde respondía en cuanto a su autoridad. Y después de todo eso, bueno, el Señor también volcó las mesas, ¿se acuerdan? Nos sacó a los campos, todo esto lo que pasó. Y al final el Señor da unos ayes, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros. Y al final dice, ay de ti, Jerusalén, que matas a los profetas, quise juntaros como la gallina junta a los polluelos, ¿sí? ¿Y qué ocurría? Después de eso el Señor sale del templo. Y cuando el Señor sale del templo, entonces es que empieza Mateo 24. Ya habíamos leído que el Señor salió del templo y se acercaron sus discípulos, ¿no? Para mostrarles, pues, qué edificios, qué piedras. Hicimos una reflexión de eso. Y el Señor hizo una profecía, ¿no? Él dijo que de cierto que no quedaría, ¿qué? Piedra sobre piedra. Y de hecho esa profecía se cumplió, ¿sí? Sobre todo en el año 70 fue cuando el emperador Tito llegó y destruyó prácticamente Jerusalén, destruyó el templo y recordemos que el templo estaba por dentro, tenía muchísimo oro, entonces claro, con mayor razón destruyeron todo porque saquearon todos los tesoros del Señor. Digamos que hay ahí un primer cumplimiento porque igual históricamente Jerusalén se levanta, la destruye, se levantan, la destruyen. Y después de eso el Señor sale, se va al monte de los olivos y llegamos al versículo 3, ¿no? Decía que y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces recordemos que ¿quién se acercaron? Los discípulos. Y por los otros textos nosotros sabemos qué discípulos eran, ¿no? Pedro, Juan, o sea, los más cercanos a él se acercaron. Entonces lo que está hablando aquí, lo que va a hablar, ¿a quién se lo habla? A los discípulos, a la iglesia, ¿sí? Lo podemos tomar como para nosotros, porque aquí no está dando pues como un discurso, bueno, seguramente fue público, tal vez habían otras personas, pero el Señor lo que está él enfocado es en responderle a sus discípulos. Y habíamos dicho que esta parte, solo para recordar, también la habla Marcos, también la habla Lucas y Mateo. Entonces, este discurso es lo que se conoce como el pequeño apocalipsis sinóptico, porque los evangelios sinópticos son los que nombran esta historia y pues hablan referente a la venida del Señor. Y habían tres preguntas.
¿Qué es lo que el Señor va a desarrollar en Mateo 24? Entonces la primera era, bueno, ¿cuál es la señal? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cierto? ¿Qué señal habrá de tu venida? Es la segunda y la tercera era prácticamente como ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces ellos están preguntando por señales. Entonces el Señor, ¿qué va a responder? Les va a responder, pues, ¿cuáles son esas señales? Y la vez pasada, entonces, nosotros hablamos un buen rato sobre las señales, ¿no? Cuán importantes son, cómo nos ayudan, qué reflexiones debemos tener sobre las señales. Y el Señor en el 4 le respondió, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y hablamos un poco sobre el engaño, ¿no? Digamos que la vez pasada fue esos dos grandes temas, una pequeña introducción, las señales, ¿sí? Y el engaño. Y es que en cuanto a escatología sí que hay harto engaño. Y muchos hermanos han sido engañados por muchas cosas, por corrientes, falsos pastores, hasta falsos mesías, falsos Jesús. Y la vez pasada hicimos la reflexión del engaño es porque debíamos guardar nuestro corazón, sí, de no creer que no podríamos ser engañados, sino al contrario, ¿no? Ser humildes y estar atentos a la palabra porque podríamos ser engañados. Entonces, hoy ya vamos a adelantarnos y vamos a ver un poquito sobre estas señales, porque dijo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y esta palabra es importante porque esta venida, esta palabra de griego es parousia, que significa como un recibimiento en lo alto, ¿sí? Es juntarnos con el Señor. Y es interesante porque si nos vamos a juntar con el Señor en los cielos, si lo vamos a recibir en los cielos, y así como le dijeron los ángeles a los apóstoles, así como has visto a Jesús que ascendió a los cielos, así lo vas a ver venir en los cielos. Entonces aquí ya nos está dando un primer indicativo que esta venida es algo público, no es algo secreto, porque la palabra parousia, ¿qué señal habrá de tu venida en los cielos? ¿Sí? Ya nos da a entender que es algo público. Y entonces, bueno, el Señor, la primera exhortación para las señales es mirad que nadie os engañe, porque hay personas que van a engañar. Y acá viene entonces la primera señal. Dice, porque vendrán, ¿sí? Muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En Marcos prácticamente está el mismo discurso. Lucas añade algunas cosas. Dice, mirad que no seáis engañados. Lucas 21, desde el 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y acá Lucas añade, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O sea que cuando estos falsos cristos aparecen, el tiempo final que ellos estaban preguntando está cerca. Pero ¿qué dice? Aquí los apóstoles dice que no vayamos en pos de ellos y por el contrario, estemos atentos para no ser engañados. Pero entonces aquí hay algo que se debe desarrollar porque aparecen engañados pecados. Una persona que mata, ¿sí? Mata o bueno, una persona que tiene cierto pecado es porque también hay un espíritu que está manipulando a esa persona. ¿Sí? Un espíritu de engaño, un espíritu de muerte, de asesinato, de robo, de lascivia que está ahí. Entonces nosotros, además de estar atentos a cuáles son esos falsos cristos y cuál va a ser el falso Cristo final, también debemos aprender a discernir cuál es ese espíritu de engaño y de anticristo. ¿Por qué estos hermanos fueron engañados? Porque no supieron discernir, ¿no? El espíritu con el cual esos falsos profetas estaban hablando. Entonces vamos a ir a Primera de Juan 4:3. Solo para verlo un poquito, sí, un poquito rápido. O Primera de Juan capítulo 4 desde el 1 dice, amados, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu. Nosotros tenemos una responsabilidad. Es que cada vez que alguien habla algo en torno al Señor, debemos discernir, ¿no? En qué espíritu está hablando.
por qué está hablando. Es como los cánticos. Hay canciones muy lindas, pero a veces hay que discernir, ¿no? El espíritu de la canción. Y entonces, ¿qué dice acá? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, ¿por qué hay que probarlos? Pues porque hay espíritus que no son de Dios, ¿cierto? Porque aún Satanás se viste como ángel de luz, sí, como mensajero. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ah, mira, vamos a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo espíritu, toda persona que cuando habla de Jesús confiesa que Él vino en carne, que se encarnó, ¿sí? Que Él como Dios dejó su gloria para tomar este cuerpo humano, ahí ya hay algo de Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo, cierto? O sea, que muy seguramente el enemigo hará lo contrario, ¿no? Y todo espíritu, mira, el versículo 3 que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ah, entonces mira que el espíritu del anticristo dentro de su discurso hay algo también especial, ¿no? No confiesa que Jesucristo es el Señor, que vino, tomó forma humana. ¿Hay que se está negando indirectamente? Pues la cruz de Cristo. ¿Se me entiende? Porque ¿de qué sirve un hombre natural allá en una cruz muriendo? De nada. Tenía que ser Dios mismo, llevando todo el pecado de la humanidad en la cruz. Por eso este detalle es importante. ¿Tú, tú crees que Jesucristo vino? ¿Sí? Siendo Dios vino y tomó un cuerpo humano y murió en la cruz, el anticristo no va a confesar eso. Al contrario, lo va a negar. Ahí ya podemos empezar a filtrar un poco, ¿sí? Entonces, ahora vamos ahí en Primera Juan al capítulo 2. De hecho, ahí se habla bastante sobre sobre el anticristo, todo este capítulo 2, pero eso lo veremos más adelante. Pero mira el Primera Juan 2:18 lo que dice, hijitos, ya es el último tiempo. O sea, ya estamos viviendo los últimos tiempos. La vez pasada hablamos de eso porque increíblemente hay iglesias donde se dice que no estamos en los últimos tiempos, que no son los últimos tiempos. Cuando la propia palabra en muchos versículos dice que ya estamos en los últimos tiempos. Hijitos, ya estamos en el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora, mira, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, ya en el siglo I, ya Juan está diciendo que han surgido muchos anticristos, porque el espíritu del anticristo está en el mundo. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea que no hay engaño. O sea que otra característica también que va a tener un verdadero hermano creyente es que va a estar en comunión. Es muy común que estos falsos mesías, estos falsos creyentes normalmente andan muy solos. Normalmente aparecieron de la nada. Normalmente salieron de una iglesia en conflicto, ¿sí? Y recibieron la gran visión celestial de que ellos son Jesús. Hay que tener cuidado también con estas falsas personas, ¿sí? Normalmente no tienen raíces en la comunión, porque el anticristo, estos falsos anticristos no están, ¿qué? Sujetos. Estar sujeto no es fácil, ¿no? No es fácil, pero debemos aprender a estar en qué? En comunión. La comunión
nos guarda. Entonces mira que hay que tener cuidado porque este tipo de espíritu que no ama la comunión, que no está sujeto, ¿sí? Que no confiesa la obra de Cristo, es el que engaña. Y yo busqué, y hay varios casos en el mundo, ¿no? Pero por ejemplo, me pareció interesante no sé si ustedes se acuerdan del fundador de Creciendo en Gracia, ¿cierto? José Luis de Jesús Miranda. Él dijo que era Cristo, que era Mesías. ¿Y sabe cuántas personas cuando inició ese tema engañó? Según lo que yo encontré, entre 100.000 y 300.000 personas lo siguieron cuando él decía que era Jesús. O dijo. Y uno pues, pero ¿cómo es posible que 300.000 creyentes sigan a una persona pecadora que va en contra de todo? Y obviamente la doctrina de Creciendo en Gracia es terrible, ¿sí? Es completamente de maldad, va en contra del orden, la santidad del Señor. Y todavía hay personas que siguen. ¿Por qué? Fueron engañadas. Algo en su corazón fue engañada. Que acuerdo que nuestra naturaleza humana tristemente está vendida a la idolatría. Es muy fácil idolatrar. Idolatrar una iglesia, idolatrar un ministerio, idolatrar a una persona. Eso es tremendo. En Brasil hay uno que se llama Inri Cristo. No tiene tantos seguidores, pero tiene cientos de seguidores. Aún en Israel, en el siglo XVIII, había uno que se llamaba Shabbat Tzvi, ¿sí? Que llegó a tener miles de seguidores también en el siglo XVII. Y al final se volvió al Islam. ¿Sí me entiendes? O sea que si aquí solo hay tres ejemplos de miles de personas que fueron engañadas, ¿no? Hay que estar atentos. Y sabemos que en los posteriores tiempos, aún estos falsos profetas, la palabra dice que harán señales, que harán milagros. Aún así va a ser más difícil, porque las personas van a decir, vean estos milagros, vean estas señales, vean este poder, ¿no? Y el anticristo final también hará señales, tanto que, como dijimos la vez pasada, la palabra dice, ¿quién contra la bestia? O sea, el mundo va a estar tan maravillado que va a decir, ¿quién? Nosotros sabemos quién va a vencer a la bestia. Pero entonces debemos que estar atentos, va a ser normal. Y nosotros somos los que vamos a estar de pie. Y nos toca decir, eso es falso. Ese no es el Cristo. Ese no es el Mesías. ¿Pero por qué? Si mira los milagros que hace. Por esto y por esto. ¿Cierto? Por eso hay que conocer la escritura. Vamos a avanzar un poquito. El 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es, no es el fin. Entonces mira que aquí hay una segunda señal, pero esta señal que dice son oiréis. Vas a oír de guerras. Sí son rumores, pero aún así que dice que vuestro corazón no se turbe, porque no se turba ahorita nuestro corazón cuando escuchamos que, uy, tal país va a atacar a tal país. ¿Cierto? Uno se asusta, ¿no? Es natural. Uno comienza como a preocuparse y todo, pero mira que aquí simplemente es un oír. Pero aquí hay algo importante y yo creo que el Señor lo que nos quiere llevar, hermanos, es a que aunque oímos esto que está empezando a acontecer, no nos dejemos robar la paz. Es muy normal y común que el mundo, la falsa paz que tiene, ¿sí? Ellos entran en una confusión. Dios mío, lo que está empezando a pasar, lo que está pasando. Pero aquí la palabra dice que no nos turbemos. De hecho, Marcos también dice que es necesario que así suceda, pero no es el fin. Hay algo con estas señales, hermanos, es que estas primeras señales son como una alerta amarilla, ¿cierto? Como que está algo aconteciendo. Alerta amarilla que hace que nosotros veamos, es como una preparación, ¿no? Como usted está ahí con el carro, ¿cierto? Está en rojo, está quieto. Alerta amarilla es como prepárese, ¿cierto? Para tomar. O al contrario, usted está en verde, ¿sí? Usted ve la alerta amarilla, le está diciendo, prepárese. Todavía no debe
parar. Todavía no es una alerta roja, pero prepárese. Estas primeras señales son así porque apenas estamos, ¿qué? Oyendo. ¿Y cuántas guerras no hemos oído, ¿no? Desde el siglo I, ¿no? ¿Cuántas batallas? Pero mira que hay un punto donde vamos a comenzar a oír más y van a haber más rumores, ¿sí? Lucas añade otra palabra, dice, y cuando hagáis de guerras y sediciones, ¿sí? Por ejemplo, todo esto de la revolución primavera árabe, por ejemplo, ¿sí? Cuando todos estos países árabes comenzaron a tener ciertas revoluciones internas, cambios de gobierno, ¿sí? Hoy en día es muy común la palabra régimen, ¿no? Régimen venezolano, el régimen en Irak, el régimen en Irán, ¿no? Toda esta cantidad de sediciones, que es un poco más pequeño que una guerra, también comienzan a aumentar. ¿Y lo hemos visto? Claro que lo hemos visto, ¿no? Cada vez un poco más. Y Lucas también añade otra palabra, dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Porque entonces podríamos confundirnos, ¿no? Empiezan los rumores, empiezan las ediciones, empiezan todas estas turbas, cosas así, conflictos civiles en muchos países y pensar que ya es el fin. Pero según la palabra dice que no es el fin, ¿sí? Todavía no es el fin, pero ¿eso es necesario que acontezca? Sí, es necesario que acontezca. Entonces, esta es una segunda señal. Aquí todavía estamos en una alerta amarilla, pero si la palabra dice, no os dejéis turbar, es porque nos van a querer turbar, ¿sí? Porque el mundo con sus noticias, sus alarmas, sus cosas, nuestros familiares, va a querer que nosotros nos turbemos. El Señor dice, yo os doy una paz que el mundo no las da. Nuestro refugio, ¿quién es? El Señor. Nuestra esperanza, ¿quién es? El Señor. Nuestra confianza, ¿quién es? El Señor. Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Entonces, nuestra primera batalla, ¿cuál va a ser? No dejarnos turbar. Aquí no dice que nos están matando, ¿no? Acá no dice que nos están persiguiendo, no. Pero sí parece que espiritualmente, emocionalmente, ya vamos a tener un conflicto. Y es no dejarnos robar la paz. Pero ¿qué va a ser de ti, de tus hijos? ¿Qué va a ser? Yo no sé qué va a ser de mí, de mis hijos, pero vamos a confiar en el Señor, ¿no? Él es nuestro castillo. Apenas estamos oyendo. Luego en el 7 dice, aquí ya avanza un poquito más. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ah, entonces mira que aquí se avanzó un poco, ¿no? Porque antes eran rumores. Pero aquí ya dice que se levantaron, comenzaron, nación contra nación, reino contra reino. Inclusive hoy en día hay países donde internamente entre tribus están en muchos conflictos, sobre todo en África, ¿sí? Sobre todo en muchos países árabes, chiitas, sunitas. De hecho, en Colombia tenemos una guerra de más de 50 años, política, interna, corrupta, pero aún así que dice, esos rumores se volverán verdad. Y van a empezar, o sea que ya son guerras más generalizadas. Sí, ya vamos a ver esos conflictos. De hecho, hoy en día hay muchas guerras actuales, ¿no? Ahorita Estados Unidos e Israel están contra Irán, ¿cierto? Rusia está contra Ucrania. Y así hay grupos más pequeños, o sea que todavía hay guerras como que no se han dado cuenta que hasta se vuelve normal, ya se vuelve normal que hayan guerras. ¿Sí? No es como antes que era un poco más alarmista, tal vez era más, "Ay", pero tristemente, nosotros en Colombia, para nosotros es súper normal. No, sí, la guerrilla, un atentado ayer en Popayán, sí, no, qué triste, ¿no? Por eso la palabra dice que el corazón, el amor de muchos se enfriará, porque ya va ver tanta maldad, en parte va a ser normal, tanta pobreza, tantas cosas, va a ser normal. Entonces mira que aquí avanzó, ¿no? Dice que nación contra nación y habrán pestes, hambres y terremotos. ¿Y dicen dónde? En diferentes lugares. No solo en Israel, no solo en Colombia, dicen muchos lugares.
Marcos añade otra palabra. Dice que habrán hambres y dice ahí alborotos. ¿Sí? Los dos dicen esto, dice que son principios de dolores. Imagínate, ya cuando estamos en guerras, que son nación contra nación, allí el Señor dice que empieza el principio, pero dice que son principios de dolores. O sea que ¿a quién le está hablando? A los discípulos, o sea, a nosotros. O sea que ya nosotros como iglesia vamos a empezar a recibir parte de ese dolor, ¿no? Porque él le está hablando es a los discípulos. Es diferente que haya un rumor de guerra porque, bueno, será verdad, será mentira. Pero cuando empieza la guerra y si resulta que esa guerra es preciso en nuestro país, algo vamos a sufrir ahí, ¿no? Algo vamos a sufrir ahí. Y obviamente nosotros tenemos hermanos, casi que hay hermanos en todos los países del mundo. Ahorita hay hermanos que están sufriendo. Yo me acuerdo que yo vi muchos videos de la iglesia en Ucrania, por ejemplo, con todo completamente destruido, literal sin techo y ellos alabando al Señor, ¿sí? Inclusive hasta países árabes que son más pequeños, pero allí, hermanos, en Israel, ¿usted cree que en Palestina no habría algún grupo, sí, evangelizando, algún testimonio de allá había algún grupo, hermanos, y recibieron también el borbanteo que el propio Israel mandó? Entonces, aquí son principios de dolores, pero cada vez va a ser que más generalizado. Tenemos que estar atentos a eso, a cuándo cada vez es más generalizado y las guerras se vuelven más constantes y permanentes. Seguramente nuestros hermanos que vivieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ellos dijeron, uy, llegó el fin. Y resulta que no, que han pasado par de siglos, par de años. Entonces por eso debemos estar atentos y otra vez nuestro corazón guardado. ¿Va a ser difícil? Claro, va a ser difícil, pero vamos a orar y vamos a procurar mantener la paz del Señor, no el equilibrio. La palabra dice que seamos sobrios. Interesante esto. Lucas añade otra palabra, además de esto, que dice Lucas, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes terremotos. Le añadió a los terremotos, ¿sí? La palabra grandes. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Mira esta palabra. Y habrá terror. Uy, eso ya es fuerte, ¿no? Sentir terror. Yo creo que no, yo creo que todavía no he experimentado eso que yo puedo decirnos. Yo sentí terror y habrá terror. Y mira esto, y grandes señales del cielo. O sea que a lo que está aconteciendo en la tierra se une algo en el cielo también. Pero entonces es curioso que a las guerras que le sigue, dice que vendrán pestes y vendrán hambres. Claro, y una consecuencia pues de la guerra es eso, ¿no? Que todo se destruye. No hay equilibrio, no hay armonía. Entonces, ¿qué le sigue? Pestes y hambres. Entonces, inclusive cuántas pestes ya se han vivido, ¿no? La plaga de Agustino en el siglo VI, la peste negra en el año 1300, cuando apareció la viruela, sí, fue una gran epidemia, imagínate, entonces la gente moría por esto. La gripe española en 1918, ¿sí? Luego, cuando apareció el VIH, también, en el año 2019, ¿se acuerdan? El COVID. Cada vez también han ido y han existido este tipo de pestilencias, de pestes, de, de enfermedades, hambres. En este momento, por ejemplo, hay 50 países que están en hambre crónica. Se puede creer pleno siglo XXI. Y países completos con hambre. ¿No le parece eso tremendo? Eso se traduce más o menos en casi 700 millones de personas que en este momento tienen hambre crónica. De hecho, en Colombia, en el Guajira, en el Amazonas, por ejemplo, hay un nivel de desnutrición muy grande. Entonces, es increíble que esto va a acontecer en el futuro cada vez más, pero ya en el presente estamos viviendo principios de estos dolores.
Hay países como Sudán, Yemen, Sudán del Sur, Haití, Gaza, Malí, Somalia, el Congo, Nigeria, Etiopía, Siria, donde por ejemplo están clasificados en todo esto de hambre crónica. Y allá habrán hermanos, seguramente hay hermanos. Y seguramente hay otras iglesias que están proveyéndole a esos hermanos. Pero mira, hay hermanos que ya están viviendo más fuerte, ¿no? Estos principios de dolores. Y ahora, ¿cómo cada uno puede sopesar, hermano, cuál fue su actitud en la pandemia? Cuando tuvo que ser encerrado, cuando por su trabajo tal vez tuvo que ser obligado a ponerse una vacuna porque tal vez usted no quería y tenía tal vez lo echaban de su trabajo, ¿sí? Su actitud cuando tal vez algunos de sus familiares partió con el Señor, o uno le daba miedo ir a la clínica porque eso uno decía, al que iba lo entubaban y al que entubaban, yo creo que allá pudimos haber tenido una primera prueba de cómo estaba preparado nuestro corazón ante ese tema, ¿sí? Habían hermanos, sobre todo, bueno, hermanos y hermanas que tal vez en ese momento tampoco no tenían que comer, porque no tenían trabajo, no tenían... Enfrentar el hambre es algo que tal vez muchos no hemos experimentado, o hasta cierto grado hemos experimentado. Pero nada más en el día a día, hermanos, cuando tenemos hambre, ¿no se pone uno de mal genio? ¿No se pone uno irritable? Ante cualquier cosa no responde uno mal. Entonces imagínate el nivel de fortaleza del Espíritu Santo para gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún nuestro cuerpo. Cuando uno lee testimonios de hermanos que fueron perseguidos en el siglo I, II, III y todo eso de la persecución romana, Inquisición católica, me impresionaba leer que hermanos decían, Espíritu Santo, llena nuestros estómagos. Y ocurría, hermanos, ocurría. Hermanos que cuando llegaban y entraban bueno, eso es más adelante, pero entraban a latigar a hermanos, a cristianos. Entonces estábamos nosotros, sí, y entonces Salomé, era el turno de Salomé de ser latigada, llegaba Daniel, se paraba y decía, yo soy Salomé. Es que usted no es Salomé, yo soy Salomé. Y hermanos, a que no latigaran a los demás, siempre respondían yo soy Esteban, yo soy Raúl. Que hermanos, ¿cómo alguien hace eso? El amor y el poder del Espíritu Santo. Por eso a las vírgenes se les dice, llenen sus vasijas del Espíritu Santo. Porque claro, vamos a estudiar las señales, todo lo que viene, pero para no volvernos locos ante un terremoto, ante el hambre, ante que resulta que vino aquí a visitarnos alguien y se cree Jesús, no volvernos locos ante todo eso y tener la fortaleza. El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, ¿cierto? Tremendo esto. Al día, en el planeta hay más o menos 1500 terremotos al día. Un montón, ¿no? Claro, la mayoría son bajos. En Colombia el promedio es más o menos de 80 temblores al día, casi todos nivel 3. Los más grandes en Colombia son como nivel 5 por mucho. O sea, nosotros no tenemos experiencia de lo que es estar en un temblor nivel 7, ¿cierto? Otra vez, ¿cómo ha sido nuestra reacción ante los últimos temblores, no? Hay personas que se quedan paralizadas, hay personas que salen corriendo, hay personas que gritan, hay personas... Entonces debemos orar, ¿no? Señor, ayúdanos en estas cosas, porque van a correr. Pero aún así, todo esto es alerta amarilla, hermanos. Principios de dolores. Porque aquí no hay un ataque directo hacia nosotros, ¿no? Es algo en lo general. Y el Señor lo ha establecido así porque como estudiamos en Pedro, así el Señor lo estableció, ¿no? Cuando se acerque el día del Señor. Vamos a leer ahí en Sofonías, capítulo 1, ¿cierto? Sofonías 1 dice, mira, cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé. Gritará allí el valiente.
Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Fuerte, ¿no? Día de trompeta y de algara, algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Así es nuestro mundo hoy en día, ¿no? Ciudades fortificadas, altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su cielo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es lo que se viene, ¿no? Fuerte, tremendo. Palabras muy grandes, ¿sí? Isaías 26:20, mis hermanos. Dice así, anda, pueblo mío, mira, esto es para nosotros. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Mira, esto es lo que el mundo no reconoce, ¿sí? Y nosotros debemos ayudarles a reconocer que estas guerras, pestes, hambres y terremotos, estas primeras señales es porque Dios, el creador de todas las cosas, el Rey justo, está ¿qué? Indignado por el pecado de la humanidad, ¿cierto? Un pecado que cada vez es más descarado. Porque aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Cierto? Ya otro pasaje en el Antiguo Testamento dice Ageo 2:5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. ¿Qué dice? No temáis. Entonces no debemos temer, hermanos, porque el Señor ha hecho un pacto con nosotros. El Señor Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cómo es el fin del mundo? Lo acabamos de leer ahí en Sofonías, ¿no? Día de angustia y aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ahí en Ageo, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Yahvé de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Entonces mira que desde el Antiguo Testamento se está hablando que el Señor iba a qué? A conmover los cielos, pero también a conmover la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Oh, mira que el Señor dijo que habrían temblores, terremotos en muchos lugares. Pero el Señor dice que Él va a conmover a todas las naciones. Y después de eso, ¿qué dice? Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. O sea que no solo Apocalipsis, Mateo, Daniel, ¿sí? Hablan de que el Señor viene después de qué? De estas señales, ¿no? Especialmente de que la tierra, los cielos y el mar serán conmovidos. Entonces, bueno, aquí el Señor, recordemos siempre, el Señor está respondiendo por señales. Porque ¿qué le preguntaron? Pues Señor, ¿qué señal habrá? Entonces ya tenemos los dos primeros grupos de señales. Pero aquí normalmente la mayoría de hermanos lo llaman como una alerta amarilla, hasta este punto que hemos leído ahí en Mateo 8.
Ahora ya llega una alerta naranja, ¿sí? O sea, un poquito más fuerte, ¿no? Ya un poquito más denso. Entonces Mateo 24:9 dice, entonces, o sea, como que después, ¿no? Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le está hablando? A los discípulos, a los creyentes. Los discípulos, ellos a quién le iban a transmitir eso? A los nuevos discípulos, ¿no? A los nuevos creyentes. Y los nuevos discípulos y los nuevos creyentes, ¿qué son? La iglesia. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oh, y aquí ya es algo directo con nosotros, ¿no? Aquí ya es algo porque resulta que tú eres creyente, que tú crees en el nombre de Jesucristo. Aquí ya no es algo que está ocurriendo como que no, pues hubo un terremoto y resulta que si yo salí víctima ahí o alguien salió víctima, ¿cierto? Como muy aleatorio, por ejemplo, por decirlo de cierta forma. Aunque para el Señor obviamente nuestra vida no es aleatoria. Pero mira que aquí ya hay algo directo contra nosotros los que creemos en el Señor, ¿ves? Aquí ya hay un paso más, porque dice que seremos entregados a tribulación. Hay algunas doctrinas que dicen que nosotros no vamos a pasar por tribulación, pero aquí la palabra dice que vamos a pasar por tribulaciones, que tal vez unas van a ser más fuertes que otras, sí, la palabra también habla de eso, pero vamos a ser, o algunos hermanos van a ser atribulados, tanto que dicen que serán, ¿qué? Asesinados, matados. Ahora, en el Señor, cuando estudiamos la palabra de las profecías, muchas de las profecías del Señor son progresivas. O sea, se cumplen una vez, ¿sí? Vuelven y se cumplen otra vez, vuelven y se cumplen, ¿sí? Hasta el final. Es como un ejemplo de lo que vimos. Está el espíritu del anticristo, ¿cierto? Están los falsos cristos que son anticristos, pero al final hay un ¿qué? Hay un anticristo final. Entonces, ya como creyentes debemos armarnos de este pensamiento también. Y es que podríamos ser muertos solo por el hecho de ser cristianos. ¿Sí? Y tal vez no somos asesinados, pero dice que somos ¿qué? Aborrecidos. Horrible esa palabra, ¿no? Te aborrezco, te detesto, porque tú crees en Cristo, porque tú eres pro vida, ¿sí? Porque tu modelo de familia es este. ¿No es la maldad que estamos viendo? ¿Sí? En algún punto somos nosotros, entre comillas, los que tenemos que meternos al closet, a escondernos. Tremendo, ¿no? Y está ocurriendo y está ocurriendo. ¿Y va a ser cada vez peor? Va a ser cada vez peor. ¿Y por cuál es la causa principal? Recordemos, acá dice, por causa de mi nombre, de Jesús. Porque somos cristianos, porque cristiano significa que es discípulo de Cristo, porque sigue a Cristo. ¿Y quién es Cristo para nosotros? Jesús, el Hijo de María, Hijo de José, ¿cierto? El que murió en la cruz. Ese es nuestro Cristo, porque vendrán falsos Cristos, ¿no? Marcos añade otras cosas, dice, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a concilios. Imagínate, se formarán concilios. En este caso, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Ay, pero mira algo que el Señor añade al cual nosotros debemos valorar y añadirle valor. ¿Qué dice acá en Marcos 13:9? Os llevarán por causa de mí, dice, para testimonio a ellos. Ay, hermanos, o sea que no solamente es para que seamos azotados, muertos, humillados, sino porque es la oportunidad que el Señor tiene para usarnos a nosotros y dar testimonios como hijos de Dios. Normalmente uno piensa en la otra parte, no en lo difícil. Uy, nos van a perseguir, nos van a matar. Pero si nos armamos del mismo pensamiento de Cristo, vamos a decir, es un honor estar no delante de los reyes, sino estar delante de la humanidad y es un honor dar testimonio de Cristo.
estar allí parados como hijos e hijas de Dios. Que nosotros somos, estamos ¿qué? Reteniendo el nombre del Señor. Allí es donde nuestros ojos y nuestro corazón deben estar enfocados, porque si no, seguramente nos vamos a ganar por la desesperación de la muerte. Pero hemos visto qué estaba haciendo Pedro, ¿cierto? Era Pedro y Juan cuando estaban en la cárcel, capturados, encadenados, seguramente esperando la muerte y estaban alabando, estaban cantando, estaban dando testimonio. Hermanos, ese es parte de nuestro honor como cristianos, como creyentes. ¿Sí? Lucas añade, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. O sea, seremos sí, capturados. ¿Y acá qué dice? Otra palabra nueva, os perseguirán. Seremos perseguidos. O sea, alguien su tarea es buscarnos. Alguien va a tener ese trabajo, esa tarea. De hecho, la palabra dice que aún pensarán que rinden culto a Dios. Porque acuérdense que están ¿qué? Engañados. Y ellos creen que están sirviendo culto a Dios porque el anticristo se va a pasar como Dios y las naciones van a creer que Él es Dios. Entonces imagínense el fervor tan tremendo que van a tener esas personas, ¿no? Imagínense, y aún así, esto es una alerta naranja. La mayoría de hermanos lo catalogan, dicen como, es una alerta naranja porque ya estamos siendo perseguidos. Leamos aquí en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, el 11, solamente es para reforzar esta parte de que somos perseguidos. Mm, mm, bueno, desde antes, desde bueno, lo quería leer después, pero bueno, desde ahorita, el 8. Dice, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Apocalipsis 6, desde el versículo 8. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, mira, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que sí hay hermanos, o sea, aquí se vuelve a confirmar que sí hay hermanos que son muertos, que son perseguidos, que son atribulados, ¿sí? ¿Y por causa de qué? De la palabra de Dios. Y por causa del testimonio que tenían. O sea que sí hay hermanos que van a perseverar hasta la muerte. A mí eso me da alegría. Sí hay hermanos y hermanas que hasta la muerte van a mantener el testimonio del Señor. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, ¿sí? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, ¿sí? Que habían de ser muertos por ellos, como ellos. Y ellos, estos es la iglesia, hermanos. Porque es que los que tienen el testimonio de Jesús es la iglesia, ¿sí? Solamente es así, porque a veces decimos, no, es que esto le aplica a los judíos, pero es que los judíos no retienen el testimonio de Jesús, ¿sí? Prácticamente muchos ni creen en el Señor. Entonces, esto es para la iglesia. O sea que imagínate, aún el Señor sabe que hay un número, ¿sí? De hermanos que deben morir, que pasarán por la muerte. Y entonces, hay hermanos que están con la presencia del Señor y deben ser pacientes en el cielo, y nosotros en la tierra también debemos ser pacientes, porque aún eso debe ocurrir. Es un poco tremendo esto, ¿no? Volvamos ahí
a Mateo. Recordemos que todo esto es por causa del testimonio de Jesús. Mateo 10 dice, muchos tropezarán entonces. Ah, claro, porque imagínense, hermanos, todas estas iglesias donde se predica que no, que nosotros los cristianos no vamos a pasar persecución, ¿sí? Que nosotros no vamos a sufrir, porque somos hijos del rey, ¿sí? Entonces, claro, por eso muchos van a tropezar, porque van a entrar en un conflicto, ¿no? Si yo siendo hijo, hija de Dios, y está ocurriendo eso, ¿será que es que yo soy pecador, pecadora? ¿Será que es que en realidad yo no creo? ¿Será que es que la iglesia en la que estoy no es la verdadera iglesia? ¿Será que es que en verdad esto es falso y el Jesús de la Biblia no es el verdadero Jesús? Pues sí, va a ser una prueba, ¿no? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Y a quién le está hablando Jesús? A los discípulos. Y está diciendo que ustedes van a ser perseguidos y asesinados y se entregarán unos a otros, ¿no? Fuerte, fuerte, ¿cierto? Ojalá no amemos más nuestra vida. Obviamente nosotros no conocemos el peso de lo que eso simboliza, ¿no? Pero ojalá confiemos y busquemos del Señor. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira que aún esto sigue apareciendo, ¿no? Siguen apareciendo aún en ese momento, en lugar de apoyarnos, de cuidarnos, de animarnos, van a haber personas falsos creyentes que van a aprovecharse para seguir engañando. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que hay persecuciones, muerte, divisiones, hay engaños, hay recriminaciones. Ahí nosotros ya tenemos una prueba como iglesia, como creyentes. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Sí? O sea que nosotros debemos estar firmes en el Señor. Hay un versículo bien interesante, volvamos a Apocalipsis, capítulo 14, porque obviamente esto no es fácil, ¿no? Todo lo que está pasando afuera. Recordemos que el contexto general, ¿cuál es? Guerras, pestes, hambres, terremotos. El contexto más específico que es persecuciones, muertes, ¿sí? Más centrado, recriminaciones, aborrecimientos. Fuerte, ¿no? Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, nuestra paciencia está siendo probada y el Señor va a hacer justicia a nuestra paciencia. ¿Qué tenemos que ser? Pacientes, esperar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ah, el Señor dijo que si Él no acortaba los tiempos, no hallaría fe en la tierra, ¿no? Pero aquí la palabra está diciendo que hay un punto donde van a dar testimonio de nosotros o de los hermanos que estén ahí y la van a presentar. Aquí está la paciencia de los santos, ¿sí? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es una bienaventuranza, hermanos, morir por el nombre del Señor. El Señor a su tiempo nos va a recompensar que nosotros no amamos más nuestra vida ni los placeres de este mundo, sino por el contrario, amamos más que la palabra, el testimonio y la fe de Jesús. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Quién dice que es una bienaventuranza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dice sí, dice el Señor.
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ah, ¿cuál fue esas obras? Dar la vida por el Señor. Y el Señor dice, he aquí yo vengo en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno su obra. Tenemos muchas obras, ¿sí? Pero va a haber una obra también muy especial que es una bienaventuranza, que algunos hermanos, hermanas, adultos, niños van a vivir. Y es dar su vida por el Señor. Tremendo, ¿no? Hmm. En Timoteo, segunda Timoteo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya sea que sea esta persecución final del anticristo, ya que sea esta persecución que está hablando aquí de estos principios de dolores, ya sea simplemente hoy en día que nos persiguen porque estamos defendiendo los principios bíblicos. Nosotros, hermanos, si queremos vivir piadosamente, debemos pasar por ahí. Tremendo. Bueno, hay varios pasajes sí que hablan sobre esto. Solo quiero leer tal vez en Daniel, sí, para no alargarnos. Dice Daniel 7:24. Aquí ya está hablando ya más al final, sí, específicamente del anticristo, pero igual solo es para reforzar la idea. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y mira lo que era el anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, contra el Señor, y a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Nosotros, los que mantenemos el testimonio del Señor. ¿Qué dice? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Ay, o sea que van a haber hermanos que van a ser ¿qué? Quebrantados. Pero hermano, ser quebrantado no significa ser destruido, ¿sí? Ser quebrantado no significa que nosotros estamos lejos de las manos y de la presencia del Señor. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y de los santos del Altísimo dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, esto era solamente para fortalecer la idea de que sí, como creyentes, vamos a pasar por tribulaciones, persecuciones, muertos y quebranto. Esto no es interpretaciones, la palabra lo dice literal, lo dice claramente. Ahora otra vez Mateo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué es predicado el evangelio en todo el mundo? Dice, para testimonio a todas las naciones. Y mira que después de todo este contexto general y específico, aunque ya se está predicando el evangelio, dice, y será predicado. O sea que va a haber un fruto de estas persecuciones también, y es que se completará que sea predicado el evangelio del Señor. Y entonces, ¿qué dice? Y entonces vendrá el fin. O sea, aquí es como el inicio, por decirlo así, del fin. El otro era como principios de dolores, todo esto, ¿sí? Estamos en alerta amarilla, pasamos a alerta naranja. Cuando ocurra esto, dice que será ahora sí, será el fin. Antes había dicho, aunque esto acontezca, no es el fin. No será inmediatamente. Cuando sea predicado este evangelio. Yo creo que Osquitar tiene más claro estos datos, ¿sí? Pero actualmente parece que faltan más de 3.000 grupos étnicos. Y esos grupos étnicos son más o menos unos 2.000 millones de personas por escuchar el Evangelio. ¿Sí? Hay muchos lugares, principalmente India, China, Pakistán, Bangladesh, donde falta mucho del conocimiento del Señor. Porque claro, esas poblaciones son muy grandes y tienen muchas tribus. Pero aún así la palabra dice que será completado, ¿no?
terminado, hecho, llegará allá. Imagínate, nos van a perseguir, nos van a matar, ¿sí? O a esos grupos de hermanos, mas aún así el evangelio será predicado. ¿No le parece precioso? El Espíritu Santo de cierta forma va a llevar a los hermanos es que al contrario, se predique más el evangelio, haya más testimonio del Señor. ¿No le parece eso precioso? Ahora para terminar vamos a hacer algo sencillo. Vamos a tener Mateo 24 y vamos a abrir Apocalipsis 6. Porque al día de hoy solo vamos a hablar de, bueno, y hablamos de alertas amarillas, alertas naranjas, porque ya luego viene la alerta roja, eso es después. Pero es interesante que en Apocalipsis, cuando empieza Apocalipsis, que es la revelación del Señor, ¿no? En el capítulo 1 se hace como una introducción al Señor, a su ser, el que está en medio de los candeleros. Apocalipsis 2 y 3 es un mensaje profético a las iglesias actuales, pero que se aplica como a la historia de diferentes iglesias y es muy práctico para nuestra vida cristiana. Apocalipsis 4 ocurre esta adoración celestial donde se honra al Cordero inmolado, pero el Cordero inmolado coge el rollo del libro, ¿sí? Y comienza a desatar sellos, ¿cierto? Y sabemos que esos sellos van desencadenando prácticamente ya los cumplimientos finales. Aunque obviamente no vamos a entrar pues al detalle de cada cosa, sí es bien interesante que lo primero que ocurre al desatar estos sellos es que prácticamente es lo primero que ocurre con Mateo 24, con estas primeras señales. Porque, por ejemplo, entonces lo primero que dice es que vienen falsos cristos, ¿cierto? Ahora, eso sí, yo lo considero que es interpretación que dan algunos hermanos. Algunos hermanos dicen que en Apocalipsis 6, versículo 2, el caballo blanco y el que lo monta, algunos hermanos lo interpretan como el anticristo, ¿sí? Como que es el anticristo viniendo. Esa es una interpretación en realidad. Otros hermanos, por el contrario, interpretan que este caballo blanco, ¿sí? Que viene primero es el evangelio, ¿sí? Es curioso, súper contrarias, ¿sí? Pero son como las dos interpretaciones generales que se da de este caballo blanco. Bueno, si fuera el anticristo, la interpretación da un poco de sentido de que vienen estos falsos cristos, ¿no? Digamos que en parte cuadra. Pero si es el evangelio, pues también cuadra, porque lo primero que vino después del ascenso del Señor, ¿qué fue? Pues la predicación del evangelio. Pero entonces, luego en Apocalipsis 3:4 dice, cuando abrí el segundo sello, oí, capítulo 6, versículo 3, cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió un caballo bermejo, rojo, ¿sí? Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. O sea que esto concuerda un poco con las guerras, ¿no? Porque lo primero que era oír de guerras y luego vienen las guerras. Entonces mira que este segundo caballo que es soltado con la persona que está ahí, se le fue dado ese poder, ¿no? Proféticamente o en la parte espiritual del cumplimiento ocurre esto. Luego el siguiente, el 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, eso es difícil de interpretar y no lo vamos a interpretar ahora, pero es muy interesante, sí, que este está como en una balanza y precisamente está hablando pues cosas en cuanto a los alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor dice que venía después de las hambres y las guerras? Dice, después de la guerra, perdón, dice que venían las hambres. Y acá viene uno con una balanza y se le da una instrucción de dañar, ¿sí? No se dice que daña, que debe dañar, pero dice que no dañar, ¿sí? Obviamente esto debe tener una interpretación
¿sí? De qué es el aceite, el vino, ¿sí? Normalmente, pues, el aceite del vino está relacionado con la iglesia, con nosotros, pero bueno, es interesante que lo que continúa también tiene cierta relación, ¿no? El trigo, el aceite, la cebada, bueno, todo eso. Ahora más adelante dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y mira, con hambre, con mortandad, ¿cierto? Pestes, todo esto. Y mira, y hasta con las fieras de la tierra. Entonces es como interesante, ¿no? Como que las primeras señales que el Señor da en Mateo, pues bueno, también tienen cierta correlación, ¿sí? Con estas primeras señales que están ocurriendo también aquí en el libro de Apocalipsis. Inclusive, aunque ya lo leímos, pues luego vemos que después bueno, los falsos cristos, la guerra, el hambre, toda esta muerte que seguía, la muerte de los santos, ¿no? Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que se cumple el mismo orden de las primeras señales. Luego entonces ahí sí ya aparece la digamos que la siguiente alarma, solamente para ir en los terremotos. Ahí en Mateo 24 dice, ¿dónde estábamos? Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan. Bueno, aquí ya empieza, ahora sí, la alerta roja, pero bueno, eso lo vamos a estudiar dentro dentro de 8 días. Digamos que aquí solamente vimos alerta amarilla, ¿sí? Alerta naranja, y enfatizamos un poco pues que la iglesia, los hermanos, somos los que ya estamos viviendo esto, ¿no? Bueno, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por estudiar un poco más, repasar un poco más, Señor, danos más entendimiento de ti, como acabamos de leer, Señor, que el que lea entienda, pues ayúdanos a leer, ayúdanos a entender, ayúdanos a no interpretar, Señor, de nuestra propia mano o voluntad, sino lo que en tu palabra tú mismo has especificado claramente. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque somos tuyos, porque estamos en tu redil, porque nada ocurre que no pase por tu santa voluntad, Señor. Porque tú eres el que nos llena de la fortaleza, de la valentía y de la fe, Padre precioso. En nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén.